Llegamos al tercer y último título en esta nueva oleada de juegos Pocket de Devir y hoy vamos a conocer El Señor de los Anillos, la batalla por la Tierra Media. Esta copia llega gracias a Devir Chile y es un juego que sale originalmente el 2012. Pareciera que es un juego cooperativo, pero es un juego competitivo donde vamos a conocer y reconocer a distintos personajes de este universo mágico del Señor de los Anillos. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes del juego El Señor de los Anillos, la batalla por la Tierra Media, que está hecho para 2 a 4 jugadores, donde el objetivo es ser la persona con mayor puntaje al final del juego. El manual es bastante simple porque el juego de por sí es bastante simple, no tiene tantas complejidades. Nuestro turno consiste en una de dos posibles acciones, vamos a estar atacando, nos van a contraatacar, varias cosillas ocurriendo en el juego, pero de por sí es bastante simple de entender y fácil de jugar. Tenemos 3 tipos de cartas distintas, donde las protagonistas son las cartas de compañeros con su símbolo del anillo en la parte de atrás. Y aquí vamos a encontrar diferentes personajes, diferentes símbolos e incluso diferentes habilidades que podemos utilizar para facilitar nuestra batalla. Después tenemos 12 cartas de Mordor con diferentes habilidades también, que se van a mezclar con las cartas de compañero, por lo mismo tienen el mismo reverso. Y finalmente 21 cartas de enemigos, donde vamos a tener 4 posibles puntajes, un 1, un 3, un 6 o un 10. Y ya viendo las ilustraciones y sobre todo los símbolos, se pueden hacer una idea clara de cómo funciona el juego. Básicamente vamos a formar compañías con estos compañeros que coincidan sus símbolos con los de uno o más oponentes. Vamos a intentar derrotarlos y la persona que tenga más puntaje al final del juego va a ser declarado ganador o ganadora. Así que para empezar vamos a determinar cuántos jugadores vamos a hacer, no hay ninguna modificación que hacer en la baraja y cada uno de nosotros va a recibir 3 cartas. Recibimos 3 cartas de compañero, las dejamos ahí sin ver. Esta baraja la dejamos a un costado por mientras, porque después de haber recibido estas cartas, vamos a revolver las cartas de Mordor en esta gran baraja. Entonces, a medida que avanza el juego, podría eventualmente aparecer una carta de Mordor, después otra, y ya cuando aparece una tercera carta de Mordor, se activa un contraataque. Vamos a ir entendiéndolo enseguida cómo funciona, porque insisto, es bastante simple. Así que esto forma solo una gran baraja, la vamos a dejar aquí al alcance de los jugadores, recordando que es un juego competitivo. Si bien estamos compitiendo contra un mismo enemigo, también estamos compitiendo por ver quién tiene más puntaje al final del juego. Estas cartas también van a ser barajadas con el respectivo ojo de Sauron en la parte de atrás y vamos a revelar 3 cartas. Estas 3 cartas quedan aquí al alcance de todos los jugadores, la baraja de enemigos vamos a dejarla por aquí también y ya con eso estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? En mi turno voy a poder hacer una de 2 posibles acciones. La primera acción tiene que ver con jugar cartas y formar compañías, puedo tener cuantas compañías yo quiera, e intentar que los símbolos de mi compañía coincidan con uno o más enemigos de los que están aquí a la vista. Y la otra posible acción es robar una carta y dejarla en mi mano. Cuando juego una carta tengo 2 opciones, o la añado a una compañía que ya exista, dígase alguna carta que ya esté en mi zona de juego, o voy a crear una nueva compañía. Mi oponente va a hacer lo mismo, puede por ejemplo a su turno jugar una carta y formar una compañía, quizás después va a jugar otra carta que va a formar parte de esta misma compañía, las vamos a dejar de esta forma para poder identificar claramente cuáles símbolos tiene, e insisto, no hay límite mínimo ni máximo de compañías que uno pueda tener. Para fines prácticos voy a buscar aquí una carta en especial, la voy a dejar aquí en mi mano, suponiendo que esta carta ya está a mi mano, voy a jugar mi turno y voy a jugar una carta en esta compañía y ahora además puedo atacar. Y cuando ataco voy a atacar a algún enemigo en específico o a múltiples enemigos, siempre y cuando coincidan mis símbolos con los del enemigo. Por ejemplo, tengo un símbolo naranjo, uno azul y uno verde. Acá tiene solo uno naranjo, solo uno verde y 2 verdes y un morado. Entonces, podría perfectamente con esta compañía atacar a estos 2 personajes. Ambos son derrotados, los llevo boca abajo cerca mío porque esta va a ser la puntuación que voy a ganar al final del juego. El símbolo que no utilicé se pierde simplemente, esto se va al descarte. Y esta carta se desplaza hacia la derecha para dar paso a 2 nuevos enemigos. De esta forma siempre van a haber 3 enemigos en juego. Después le toca a mi oponente y aquí aparece otro símbolo que es este símbolo de aquí, el cuadrado blanco. Esto es un comodín. Entonces, en mi turno perfectamente podría jugar esta carta en esta compañía y atacar a este troll. Porque tengo el rojo, tengo el naranjo, no tengo el verde, pero tengo este comodín. Así que perfectamente vale utilizarlo como si fuese un verde. Y esta carta se va a mi reserva, estas cartas se descartan, esto se desplaza y se revela un nuevo enemigo. Esa es la base del juego.
O juego una carta en una compañía que ya tenga o formo una nueva y después puedo atacar, o robo una carta. Punto importante, no puedo robar cartas si ya tuviese 5 cartas en mi mano. Y lo que puede ocurrir a la hora de robar es que, vamos a ir robando, aparezca una carta de Mordor. Cuando aparece una carta de Mordor, voy a dejarla aquí abajo en esta zona. Vamos a pedirle perdón, un poco de permiso aquí a nuestro oponente. Esa carta de Mordor queda ahí. Mi acción había sido robar una carta, robé una carta de Mordor, esa queda ahí, así que ahora robo mi carta correspondiente. Y el juego transcurre de forma normal. Siguiente jugador va a robar una carta, la va a dejar en su mano. Siguiente jugador roba una carta, la deja en su mano. Pero puede aparecer otra carta de Mordor. La dejamos ahí y ahora sí robamos la carta que nos correspondía. Nunca voy a tener cartas de Mordor en mi mano en ese sentido. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que eventualmente aparezca una tercera carta de Mordor y ahí recién se activa esta habilidad. No estas dos que ya estaban, sino que solamente la tercera habilidad. ¿Y qué habilidades vamos a encontrar? Por ejemplo, que cada jugador debe descartar una carta de su mano, que cada jugador debe descartar una carta de una de sus compañías, o incluso descartar una de las cartas de enemigo que ya haya derrotado. Lo bueno, comillas bueno, es que si no cumplo la condición de ese contraataque, no tiene ningún efecto en mí. Por ejemplo, dice todos los jugadores descartan una carta de su mano y yo no tengo cartas de mi mano, perfecto, no me hace efecto simplemente. Si dice cada jugador descarta una carta de su pila de enemigos y no tengo pila de enemigos, perfecto, no me afecta. Y después todas las cartas de Mordor que fueron utilizadas se van a ir al descarte junto con el enemigo que estaba más a la derecha. Bajo la temática del juego, este fue el enemigo que nos contraatacó. Entonces se descarta, se desplaza esto hacia la derecha y esto viene para acá. Y ese es el juego. Bastante simple en cuanto a coincidir símbolos con los enemigos que están acá al centro. Ahora, para aumentar un poco más la complejidad, si se fijan, varias cartas tienen también algunas habilidades e incluso algunas entregan puntuación. Y eso va a poder impactar fuertemente en la estrategia de cada uno. Así que vamos a conocer cuáles son esas habilidades, empezando con nuestros hobbits favoritos, Frodo, Sam, Merry y Pippin. Vamos a simular aquí diferentes escenarios para que quede claro cómo funciona cada habilidad. Y vamos a suponer que este jugador tenía esta carta aquí jugada. Entonces, en mi turno, voy a jugar a Pippin y su habilidad es pedirle ayuda a otro jugador. Básicamente es tomar prestado un símbolo que esté en la zona de un oponente. Quiero atacar a este personaje de aquí, tengo dos símbolos azules y tengo a Pippin que me da un comodín, pero también este jugador tiene aquí un símbolo azul. Entonces, lo que podría hacer es jugar a Pippin, pedir prestado el símbolo azul a este oponente, esta carta queda aquí, no se mueve, y con este comodín voy a usarlo como amarillo. Entonces, esta compañía va a atacar a este personaje y a este personaje. De esta forma me llevaría estas dos cartas, pero aquí lo importante es que Pippin, por haber pedido ayuda al oponente, va a ser descartada esta carta en la zona del oponente. Recordando que esta carta vale un punto al final del juego. Y esa es la acción de pedir ayuda. Después tenemos a Théoden, a Faramir, a Boromir y a Éomer. Mis disculpas si hay alguna mala pronunciación. Y lo que van a hacer es doblar algún otro símbolo que esté en esa compañía. Vamos a volver un poco hacia atrás. Vamos a dejar esta carta de enemigo aquí y esta aquí. Vamos a jugar, por ejemplo, con Éomer. Y lo que hace es duplicar alguno de los otros símbolos de esta compañía. Tengo aquí dos símbolos azules, voy a duplicar uno de estos, ahora tengo 3 azules y con esos 3 azules puedo derrotar a este personaje. Mismo proceso, esta carta se va a mi pila de enemigos y estas cartas utilizadas se descartan. Así funciona la habilidad de duplicar uno de los símbolos. Después tenemos a Gandalf y lo que Gandalf hace es tomar una carta de otro jugador y dejarla en una de nuestras compañías. Vamos a simular aquí otro escenario, supongamos que estaba esta carta aquí, estas cartas están acá, está aquí, representando distintas compañías. Esta carta de aquí es otra compañía. Por ahí. Entonces lo que yo voy a hacer es jugar a Gandalf. Y por jugar a Gandalf voy a tomar una de las otras cartas de mi oponente y la voy a dejar en alguna de mis compañías. El problema está en que a cambio el otro jugador va a recibir a Gandalf. Y Gandalf entrega 2 puntos. Entonces yo me llevé uno de sus personajes y él se lleva a Gandalf a su zona de enemigos. Después tenemos al gran Legolas, que básicamente no se descarta después de un ataque. Vamos a suponer que este es el escenario, tengo aquí 2 compañías distintas, voy a jugar a Legolas en esta compañía y vamos a atacar a Saruman. Tengo el símbolo rojo, el morado, este que es comodín, reemplaza al naranjo y tengo el verde, lo atacamos, entonces se va a mi pila. Todas las cartas se descartan excepto Legolas. Legolas se queda ahí a pelear eternamente y el juego sigue.
esta carta se desplaza y aparece un nuevo enemigo. Seguimos ahora con Gimli, y Gimli como buen enano se rehúsa a salir de la batalla, entonces Gandalf no puede obtenerlo y no puede ser contraatacado. ¿Qué quiere decir eso? No puedo descartarlo en respuesta a un contraataque por las cartas de Mordor, así que va a estar aquí permanentemente. Después tenemos a Tom Bombadil, que puede cambiar de compañía una vez por turno. Ese cambio puede hacerse antes de una batalla o después de haber robado una carta. Consideren que Tom tiene un símbolo de comodín, así que puede ser bastante útil que pueda cambiarse de compañía, pero también puedo robar una carta y después cambiar a Tom. Seguimos con Aragorn, que es muy simple. Básicamente jugamos una carta y después podemos jugar otra carta enseguida. No viene solo a la batalla, sino que lo jugamos y además desde nuestra mano podemos jugar otra carta, mismas reglas de siempre, en la misma compañía o en otra. Después tenemos a Glorfindel y a Barbol, que básicamente son un comodín doble a la hora de luchar contra ciertos enemigos. Glorfindel tiene doble comodín para luchar contra enemigos con más de 2 símbolos, y Barbol lucha contra capitanes, porque si se fijan, algunas de estas cartas, como la que tenemos aquí, dice entre paréntesis capitán. Entonces, en ese caso, Barbol puede ser utilizado con su carta de símbolo correspondiente de comodín, más uno extra si lucha contra este. Lo mismo Glorfindel, por ejemplo, podríamos jugarlo aquí, y como va a luchar contra este enemigo que tiene más de 2 símbolos, se consideran estos 2 comodines más estas 2 cartas. Aquí lamentablemente faltaría el verde, así que no podría luchar contra él, pero es más que nada para el ejemplo. Finalmente tenemos a Angbor, que después de jugarla nos permite robar otra carta inmediatamente. En mi turno, por ejemplo, la juego y robo una carta. Recordando que la acción de jugar carta y robar carta son 2 acciones distintas. Esas son todas las habilidades de las cartas del juego, entonces están todas muy bien detalladas en la parte de atrás del manual. Hay algunas que están aquí en la página 7 hacia el final. En caso que quieran detallar más algunas, son varias habilidades, pero una vez jugando la van a entender muy bien. Y ese es el juego, formar distintas compañías, atacar enemigos y sumar puntuación. Vamos a hacer un par de rondas de ejemplo aplicando las habilidades y después pasamos a los comentarios. Muy bien, estamos listos para empezar. Tenemos revueltas las cartas de Mordor porque ya entregamos 3 cartas a cada jugador, revelamos 3 cartas de enemigo y empezamos. Va a iniciar el jugador que más recientemente haya vencido o atacado a un orco, si no, lo elegimos al azar. Y mi turno va a ser robar una carta. Perfecto, le toca al siguiente jugador, va a ver su mano, va a ver qué cartas tiene y va a jugar guerreros humanos. Como jugó una carta de compañía, además puede atacar a alguno de sus enemigos siempre y cuando cumpla con los símbolos. Y casualmente coincide con este enemigo, así que lo va a atacar, lo va a derrotar. Esta carta se va a su pila personal de puntaje y esta carta se descarta. Se mueve todo hacia la derecha, en este caso era el que estaba más hacia acá, así que no se mueve nada y se revela un nuevo enemigo. Le toca al siguiente jugador. El siguiente jugador va a dejar esta carta aquí en su compañía. No tiene ningún símbolo que coincida con los de aquí, así que no va a atacar a nadie. Perfecto, le toca al siguiente. Siguiente jugador robó una carta, la deja en su mano. Siguiente jugador también robó una carta, la deja en su mano. Siguiente jugador ve sus cartas, ve qué opciones tiene y va a jugar a Éomer. Lo deja ahí en su compañía. Siguiente jugador va a jugar a Galadriel en otra compañía. Le toca al siguiente jugador, no va a atacar porque no coincide ninguno de sus símbolos. Y va a jugar el Barbol. Y aquí ocurre lo siguiente. Barbol dice que tiene doble símbolo, doble comodín si va a atacar a un capitán. Y vamos a atacar a este personaje de aquí. Tengo doble símbolo, tengo el rojo, lo derrotamos. En este caso la habilidad de Éomer no hace falta. Duplica otro símbolo, pero en este caso no es requerido, así que no lo utilizamos. Vamos a derrotar a este enemigo, lo dejamos en nuestra reserva. Estas cartas se descartan. Esto viene para acá, se revela una nueva carta. Le toca al próximo jugador. Próximo jugador juega guerreros élficos, los deja ahí en su zona. Siguiente jugador roba una carta. Y así vamos a ir jugando hasta que esta pila de cartas se agote. Va a eventualmente ocurrir que no va a haber cartas suficientes para reponer la baraja de enemigos. Supongamos que estas ya fueron repartidas, algunas fueron descartadas. Simplemente se sigue jugando hasta que no queden enemigos disponibles. Termina el juego, contamos nuestra puntuación de las cartas de enemigos derrotados y el que tenga más puntaje será declarado ganador o ganadora. Eso es la batalla por la Tierra Media. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces El Señor de los Anillos, la batalla por la Tierra Media. Comentario positivo en primer lugar, siento que es un buen juego y que el formato Pocket le ayudó bastante. Voy a explayarme un poco más con el punto negativo, pero siento que es un buen juego, funciona bien, tiene también espacio para cierta estrategia, te permite cierta tensión constante de qué enemigo irá a atacar el otro, entonces en general es un buen juego.
El punto negativo del juego es que siento que al ser parte de la línea El Señor de los Anillos, uno podría tener expectativas mucho más altas, un juego mucho más complejo, un juego con muchos más personajes, muchas más cartas, siendo que de por sí la saga tiene también varios juegos. Pero eso creo que le ha jugado un poco en contra, el saber que es un juego simple dentro de un universo muy complejo. Y creo que por lo mismo está en un ranking general de la BGG bastante lejano a los primeros lugares. En ese sentido no es un mal juego, pero sí, al ser un juego del Señor de los Anillos, uno podría esperar una experiencia mucho más compleja. Y eso creo que al final le juega un poco en contra al juego. Siento que es una buena experiencia, no tanto para fanáticos quizá para personas que conocen la saga simplemente, porque aquellos más fanáticos o más conocedores del mundo del Señor de los Anillos, del Hobbit y todo lo demás, podrían encontrarse con una experiencia quizá no tan agradable. Pero para personas que no son tan fanáticas, que conocen la saga o que quieren una experiencia simple, este juego les va a gustar bastante. Así que recomendado, El Señor de los Anillos, la batalla por la Tierra Media.